Las medidas de tendencia central nos ayudan en la interpretación de datos obtenidos en un estudio estadístico y resumen la información de esos datos en uno solo. Entre ellas tenemos la media aritmética, simbolizado con una X y una línea en la parte superior, la mediana, ME, y la moda. La media aritmética se define como el cociente que resulta al dividir la suma de los datos entre el número total de ellos. Veamos un ejemplo. Las siguientes son notas de un examen de matemáticas de estudiantes que pertenecen a grado 11 del colegio XY. Nos piden hallar e interpretar la media aritmética. Entonces, de acuerdo a la definición, lo que debemos hacer es sumar todos los valores y dividir entre la cantidad total, que en este caso son 7. Así, la media aritmética es 3.7 y se interpreta de la siguiente manera. El promedio, ese promedio siempre va en la interpretación, el promedio de las notas obtenidas en el examen de matemáticas de grado 11 en el colegio XY es 3.7. Ahora, si los datos están escritos en una tabla como esta, la media aritmética se define como el cociente que resulta de la suma de todos los valores, estos son los de aquí, multiplicados por la frecuencia, entre el número total de frecuencias. En el ejemplo, se realiza una encuesta a 10 familias sobre el número de mascotas que tienen en casa. Los resultados obtenidos se resumen en la siguiente tabla. Nos piden hallar la media aritmética y también la vamos a interpretar. Entonces, de acuerdo a la definición, como ya tenemos los datos en una tabla, en la parte superior, en el numerador, escribimos la suma de los productos del valor por la frecuencia. 0 por 2, más 1 por 4, más 2 por 1, más 3 por 3, dividido entre el total de frecuencias, que en este caso son 10. Eso nos da 1.5 y la interpretación, de manera similar, escribiendo la palabra promedio, quedaría: el promedio de mascotas por familia es 1.5. ¿Qué quiere decir? Que por familia, en promedio, tienen entre 1 y 2 mascotas. Elegimos entre 1 y 2 mascotas porque el resultado nos da un número entre esas dos cantidades. La moda se define como el dato que más se repite en un conjunto de datos, aquel que tiene mayor frecuencia. Cabe resaltar que este valor no es único y pueden haber muchos más, o bueno, pueden haber más. Veamos el ejemplo que ya observamos anteriormente. Entonces, el número de mascotas que tienen por familia, una encuesta realizada a 10 personas, indica que el dato que tiene mayor frecuencia se encuentra en la fila 2, con 4 familias que dicen tener una mascota en casa. Este es el dato que más se repite, por lo tanto, esa será la moda. La interpretación queda de la siguiente manera. De acuerdo a la encuesta realizada, es más frecuente las familias que tienen una mascota. Bueno, eso podemos decir de la moda. Y finalmente, la mediana se define como el valor central de los datos importante previamente ordenados. Veamos esta definición o hallemos la mediana mediante un ejemplo. Las siguientes son notas de un examen de matemáticas de estudiantes que pertenecen a grado 11 del colegio XY. Nos piden hallar e interpretar la mediana. Entonces, teniendo en cuenta la aclaración, estos datos previamente ordenados, de menor a mayor, quedan de la siguiente manera: 2, 2, 2, 3, 4, 4, 5. Y como la mediana es el valor central, vamos a ubicar, a localizar ese valor central, que en este caso es el número 3. Y ese valor será la mediana, que se interpreta de la siguiente manera. De todas las notas obtenidas en el examen de matemáticas, el 50% de ellas están por encima de 3, de ese valor, y el otro 50% están por debajo, de ese mismo 3. En este caso tenemos un número impar de datos. ¿Qué ocurriría? ¿Qué ocurre si el número de datos es un número par? Para verlo, agreguemos el 1 a esas notas. Entonces, ahora vamos a hallar nuevamente e interpretar la mediana y
Para ello partimos de la sugerencia. Vamos a ordenar previamente los datos. Entonces el 1 quedaría de primero, seguirían 3, 2, el número 3, 4, 4, 5. Entonces vamos a ubicar el valor central, que en este caso caería en dos números. Aquí la mediana consiste del promedio de esos dos números, es decir, sumarlos y dividirlos entre 2. 2.5. La interpretación queda: de todas las notas obtenidas en el examen de matemáticas, el 50% de ellas están por encima de 2.5 y el otro 50% por debajo de este valor. Ahora, si los datos están organizados en una tabla como esas, la mediana se halla, prácticamente desmenuzando esa información que está allí. ¿Qué es lo que tenemos? Dos familias dicen tener 0 mascotas. Tres familias dicen tener una mascota. Dos familias, 2 mascotas. Tres familias, 3 mascotas. Es decir, que debe haber una totalidad de 10 datos escritos de esa manera. Entonces ubicamos el valor central, que nuevamente cae en 2 datos, y la mediana sería el promedio de esos dos, la suma y dividido entre 2, 1.5. Por lo tanto, la interpretación quedaría: acerca de las mascotas que tienen en casa las 10 familias, el 50% de ellas tienen por encima de 1.5 mascotas y el otro 50% por debajo de este valor.